Días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes, dependiendo de la hora que estén escuchando este podcast de preguntas de Fito Rodríguez, filial de Las Babas de Pablo. Quiero agradecer mucho a todas las personas que están siguiendo mis locuras, mis videos, les agradezco infinitamente y pues a seguirle echando ganas. Ojalá que les sigan gustando todos los temas que les estoy exponiendo. Y como ya saben, en este podcast es más el rollo de platicar, de que me escuchen de una manera más natural, hasta con ciertos errorcitos y que se oiga, como ya lo dije, naturalito, ¿de acuerdo? Entonces, en esta ocasión, para cerrar todo esta sincronía, todo este equipo de videos que hemos hecho de los alfeñiques, Día de Muertos, vamos a hablar del culto a la muerte. Entonces, sin más preámbulos, bienvenidos a las babas de Pablo. Hablemos de el culto a la muerte en nuestro podcast de preguntas de Fito Rodríguez. Corre el intro. Esto es Preguntas con Fito Rodríguez. ¡Bienvenidos! Y antes de profundizar en el tema, sí quiero aclarar. Muchas veces por nuestro onda populismo del pop, como les he dicho en mis videos, como me gusta hablar mucho de ello, cuando hablamos del culto a la muerte, sí como que siempre nos vamos a esa instancia de la santa muerte, de esa persona, de ese ser que mucha gente aquí en México y en parte de América Latina lo siguen, que es un fenómeno muy curioso, muy interesante. Pero eso lo quiero hablar en otro podcast, en otros videos, porque es más profundo. Hablar solamente de esa deidad, de esa personificación, lleva más tiempo. Y si lo metiera solamente en este podcast del culto a la muerte, la verdad hablaríamos de muy poco a los temas que quiero referirme para darme a entender. Así que este podcast va a ser del culto a la muerte. Y más adelante, ahora sí vamos a hablar acerca del culto a la Santa Muerte. Y vamos a ver sus diferencias, tanto culturales, religiosas, emocionales y toda esa onda. Así que vamos a darle, ¿de acuerdo? Entonces, el culto a la muerte. ¿Cómo decírselos para no verme muy rollero? La muerte es un efecto terminal, o sea que todo se acaba, ¿de acuerdo? Que resulta de la extinción de procesos físicos. Y acuérdense que dependiendo de pues, el accidente que tal vez tengas o la enfermedad, la causa de tu muerte, pues va a ser lo que se muera primero. Lógicamente si te aplasta un planeta, pues sí se va a morir todo tu cuerpo de volada, ¿no? Va a ser instantáneo. Pero cuando hay una muerte cerebral o cuando hay un paro cardíaco, pues son diferentes partes del cuerpo las que se van extinguiendo y empiezan a terminar estos procesos antes que otros. Entonces, esta parte se puede producir, como ya lo estamos diciendo, por causas naturales, la vejez, la enfermedad, o inducidas, como puede ser el suicidio o el homicidio, que esto lo vimos mucho en el tema de Jonathan Galindo, si vieron ese video, en el cual hablábamos de que pues sí, o sea, este culto a la muerte que tienen ciertas personas, y sí, sí pega mucho con ese video de Jonathan Galindo, de cómo tenemos ese amor, ese culto a la muerte. ¿Y por qué lo tenemos? Una parte sí, porque la gran mayoría de las personas en el mundo creen en una deidad, sea la que sea Yahvé, sea Alá, sea Buda, sea Jesús, el que quieras, el espagueti volador como en Inglaterra, al que sea, creen en una deidad. Entonces, esta parte de la muerte que nadie ha regresado de allá para decirnos qué es lo que sucede, que ojo, sí hay experiencias de las cuales hay personas que han regresado con historias fantásticas, sí las hay, pero de acuerdo al método científico que se compruebe que una persona ha regresado del más allá después de la muerte, pues no está comprobado. La verdad es que no, ni siquiera con los milagros que se le atribuyen a Jesús, porque son bíblicos. No hay ¿cómo decirles? Un método científico el cual diga, sí se murió y llevaba tantos días muerto y resucitó. Que yo lo sepa, no. Lo voy a investigar, pero que yo lo sepa, no. Entonces, de ahí viene todo este culto, toda esta intriga, porque no sabemos qué hay más allá. Entonces, todo este culto a la muerte también viene a nuestros ancestros muertos, como lo veíamos el Día de los Muertos, porque para la mayoría de las culturas, las prácticas de los ancestros no son tan viejas, porque estamos interconectados, como ya lo sabemos. Entonces los cultos siempre vienen con los dioses.
lo veíamos en el video del altar de Día de los Muertos, de cómo desde antes de que nuestro México se llamara México, ya había un culto a los muertos, y de ahí viene poner el altar y ciertas cosas que le colocamos. Entonces este culto, la verdad es que sí es muy, ¿cómo decírselos? Es muy profundo, por eso quiero dividirlo en varios puntos. Pero bueno, miren, cuando una persona adora a un dios en un templo de su localidad, es para pedir algún favor, ¿sale? De ahí estamos de acuerdo, o agradecer algo que puede ser garantizado por un poder espiritual. O sea, que seguimos rindiendo un culto hacia un poder que nosotros no tenemos, para poder alcanzar algo que nosotros no tenemos. De ahí vienen los retiros espirituales, las oraciones, incluso algunas prácticas que no son muy aceptadas por ciertas religiones, como pueden ser sacrificios, ya sea animales o hasta humanos. Por eso vino toda la onda de la conquista, la colonización, los aztecas, que no solamente fue aquí, sino también, por ejemplo, ahí en Samhain, ahora que pasó el Halloween, que también había ciertas prácticas de sacrificios humanos, que era normal para esa época, ojo, hablando de este culto, era normal para esa época. No podemos juzgar con nuestros ojos del 2020 el año 200 o 300. No podemos, era diferente. Para ellos era incluso a veces un honor morir de esta manera. Entonces, hablando a grandes rasgos, el propósito del culto a los ancestros, por ejemplo, no es para pedir favores, sino para realizar el deber de uno. O sea, no es para que venga el abuelito y, ¿sabe qué, abuelito? Pues es que tengo que pasar el examen de matemáticas y pues écheme tú la mano, ¿no? No es para pedir nada más ese empujoncito, ese consejo, porque al fin de cuentas quien lo hace somos nosotros. Entonces esa es como la diferencia entre el pedir en el culto a las deidades y pedir en el culto a nuestros ancestros muertos. No importaría si el ancestro recibe o no lo que se le ofrece, porque al fin de cuentas no sabemos si en nuestro altar de Día de los Muertos nuestros ancestros sí vienen por eso, ¿sale? En este culto a los muertos que tenemos en nuestro Día de Muertos. ¿Se oye raro? Yo sé que sí, pero sí es un culto a los muertos, no nos hagamos tontos. Es un culto a la muerte, no mala, porque viene con una cultura tan rica en nuestro México y en América Latina que no puede ser criticable. Entonces, hablando de estos puntos que estamos diciendo de que pues a veces sí vienen o no por la ofrenda, depende mucho del pensamiento que tenemos cada uno, podemos hablar de los distintos cultos. Por ejemplo, miren, el culto a la muerte en sí es como se hacen responsables de los ciclos de cómo perdura la vida, ¿sale? O sea, si yo le rindo culto a la muerte, es porque sé que hay un cierto ciclo de la vida. Voy a hacer un video acerca del Halloween a pesar de que ya pasó, porque ahí voy a explicar cómo el culto a la muerte, como estoy platicando en este punto, también es hacia la perpetuidad, hacia cómo va pasando la vida, porque son las estaciones del año, en pocas palabras. Por ejemplo, en los pueblos druidas, vikingos, que era primavera, verano, era la vida, otoño y invierno era la muerte, y era donde entraba, si hablamos de Halloween, el Samhain, porque para ellos pensaban que andaba la muerte por ahí porque no había cosecha, no había vida, no había comida, pues era muerte. Pero lo vamos a hablar más adelante. Puse este ejemplo para que me entendieran cómo era este paso de la vida, ¿de acuerdo? Entonces se acentúa su participación en la reproducción de los vegetales, ¿sale? Porque si hay vegetales, si hay agricultura, entonces los dioses favorecen a la gente. Y cuando llega el culto a la muerte es cuando esos dioses no favorecen a la vida y te dan la espalda, por así decirlo, y te quitan toda la función para poder subsistir, y empieza un culto hacia la muerte. Entonces, en este caso, el culto a las fuerzas sobrenaturales contenidas en las reliquias, por ejemplo, las utilizamos como objetos sagrados.
Y esto se utiliza en todas las religiones. Nosotros que somos más acá de México, que el 80% aproximadamente de los mexicanos somos católicos, sí hay un culto a la muerte muy, muy apegado a lo sobrenatural de las reliquias. Porque están los cuerpos incorruptos, que la cruz que tenía el Padre Pío, que la astilla de la madera de la cruz de Jesús. De hecho, por ahí hay un templo en España, creo, que según tienen el prepucio de Jesús. O sea, según, porque la verdad no creo, la verdad no lo creo. Y ese culto a las reliquias te conecta directamente a ese paso a la muerte. Porque, por ejemplo, en el caso del Padre Pío de Pietrelcina, se tienen sus reliquias, por ejemplo sus guantes que se ponía para ocultar sus estigmas de sus manos, que eran las supuestas heridas que le habían quedado a Jesús en la cruz y al Padre Pío se le habían quedado. Entonces, si se dan cuenta, en este culto a la muerte es muy profundo, porque hablamos de demasiadas cosas las cuales llevan de todas maneras a un culto a la muerte. Por ejemplo, miren, nuestros antepasados aquí en México, los que vivían más cerca de los lagos, pescaban sus pescaditos, sus pescados, y les hacían como un estilo de honor, porque a varios de esos pescados no se los comían. Lo que hacían era que hacían un agujerito en el suelo cerca de la milpa, por ejemplo del maíz, que somos el pueblo del maíz aquí en México, y guardaban allá al pececito y hacían como un rito, porque con la muerte del pez le heredaban vida al maíz y podían comer más. Nosotros sabemos que sirve de nutrientes. Yo esto me enteré cuando chiquillo, cuando se murió uno de mis perritos. Luego mi papá, me acuerdo que me dijo, yo bien chiquillo, como de 10 años, vamos a enterrarlo allá en el terreno cerca era un limón, creo que le teníamos, cerca del limón. Y yo así como que, ¿por qué? Mejor en otro lado. Y ya fue cuando él me explicó que el cadáver de mi perrito iba a soltar ciertos nutrientes al descomponerse, beneficiosos para la raíz y para el árbol, y que iban a salir frutos bonitos. Y la verdad es que sí salieron unos frutos muy bonitos esos años. Entonces nosotros ya lo sabemos científicamente. Nuestros antepasados lo hacían como un culto a la muerte, ofreciendo ese cadáver y viendo cómo salía ese maicito bien bonito. Entonces, el culto a los difuntos, que incluía actos tan diversos como encaminarlos a una reunión. Ahorita les voy a decir ¿cómo que encaminarlos a una reunión? Porque te están pidiendo como esa interacción. Fíjense, ¿cuántas veces hemos visto? Por ejemplo, lo vimos los que somos más viejitos en la película de Ghost, la sombra del amor. De que por medio de una mujer que tenía como conexiones con la muerte, hacías este culto a la muerte y hacías una interacción con los difuntos para que hablaran contigo, que otra vez volvemos a lo mismo, no está verificado científicamente, pero hay muchas personas las cuales creen en ello. Ahí está la Ouija, también es un culto a la muerte. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo, está loco Fito, ¿cómo dice que todas estas cosas son culto a la muerte? Pero es que es cierto, con la Ouija, ¿a quién supuestamente estamos hablándole? Pues a los muertos. Es un culto a la muerte. Queremos hablar, jugar, pedir favores, pedir un daño o un bien hacia alguien, que yo la verdad no creo mucho en eso, si les soy sincero, no creo mucho en eso. Yo sé que hay mucha gente que sí cree y religiosamente cree mucho en ello y se les respeta, pero yo no creo mucho en eso, y no por parte tanto científica, sino que para mí es muy complicado entender que una persona a la distancia te pueda hacer daño sin tú saberlo o sin tú conocerlo. O sea, no sé, como que mi cabeza no llega a entenderlo. Entonces podemos hablar en este punto de cómo la gente en este culto a la muerte trata de descubrir ideas con sus antepasados o incluso con muertitos que ni tienen que ver con ellos, para dar un sentido a su vida. Si se dan cuenta cómo este culto a la muerte no es porque muchos pensamos matar. No. El culto a la muerte, al fin de cuentas, lo que aliviana a la gente es eso, es esa unión hacia la vida, ¿de acuerdo? Te metes con la muerte para solucionar tu vida. Todo llega hacia pulsiones de muerte, si me meto a la psicología, y a las pulsiones de vida. Van encaminadas, no van separadas. Bueno, llegamos a nuestros 14 minutos, así que ya saben, nuestro aplauso porque me están aguantando.
Y bueno, ya después de darnos este aplauso, que sí se lo merecen de estar aguantando mis tarugadas y que se me lengua la traba y que de repente ya no sé ni en qué punto me quedo. Así que muchas gracias, la verdad, muchas gracias por estarme escuchando. Y entonces, como les decía, esta onda del culto a la muerte no es solamente muerte, sino es darle explicación a la vida, es sentirte vivo. De hecho, miren, como lo platicábamos en varios podcasts pasados, incluso los que van a la guerra, que platicamos que tenían hasta erecciones, hasta eyaculaciones, o mujeres que también andan en la guerra tenían orgasmos, es porque al sentir esta adrenalina de puedo matar, me pueden matar, me siento poderoso, me siento poderosa, y estás jugando con la muerte, es un culto a la muerte, también te sientes vivo, porque está la adrenalina, ¿de acuerdo? Por aquí hay una controversia dentro de la psicología, de todas las personas las cuales que se dedican a trabajos muy riesgosos, como los corredores de Fórmula 1, los que andan cabalgando toros y todo eso, porque hay una controversia en que hay ciertos psicólogos que dicen que lo que dentro de ellos lo que buscan es un accidente, por llamar la atención, por pagar algún mal que han hecho. Otros dicen que no, que es netamente la adrenalina. Otros que dicen que es la unión de esas dos. Otros, que yo voy más hacia este lado, que hablando de este tema del culto a la muerte, es que acercándose a la muerte, al peligro, sienten vida, porque se sienten superados a este talismán, a como les decía hace ratito, no saber qué hay más allá de la muerte, viviendo al superar un accidente o al superar una curva muy fuerte en el NASCAR, o vivir del patadón que te da el toro cuando andas ahí de cowboy. O sea, es complicado. ¿Y por qué es complicado dentro de la psicología? Porque todas las personas somos diferentes. No es que no se pongan de acuerdo los psicólogos, no es que las teorías estén mal o estén hechas a conveniencia de alguien, no, es que todos somos diferentes. Por eso es que no podemos basarnos netamente en eso. Entonces, fíjense, ya que estamos hablando del culto a la muerte, vamos a dar algunos ejemplos acerca de una forma de muertes o una forma de ver la muerte de algunos personajes históricos, de qué decían o qué hacían, ¿de acuerdo? Porque dentro de su gran experiencia tan vasta, podemos acercarnos más a por qué hay este culto a la muerte en todo el mundo. Ojo, si es en todo el mundo. En México se nos atribuye mucho porque es una fiesta muy grande, el Día de los Muertos, pero en todo el mundo hay una festividad, hay una forma de hacer las cosas, hacia el culto a la muerte. Fíjense bien, ¿qué les parece si iniciamos con Platón? Platón, él decía que el saber que vas a morir es lo que hace que la vida sea única e irrepetible. Si se fijan, él se conecta mucho a lo que les decía hace ratito, de que al hacer cosas con mucha adrenalina y pegadas a la muerte, te hacían que tu vida fuera única, como dice Platón. Entonces la conciencia de la muerte, en este caso, la que convierte la vida en un asunto muy serio para cada uno de nosotros. Porque miren, dependiendo de los problemas que tú tengas, existenciales, mentales, físicos, cada uno va a ver la muerte de manera diferente. Si yo me siento bien físicamente y sé que va a venir un asaltante y me va a matar, para mí la muerte va a ser algo feo. Si yo soy una persona que tiene un cáncer terminal y mi cuerpo me duele horrible y ya no hay medicamento que pueda quitarme el dolor, la muerte ya no es algo feo, en cambio es un descanso. Si se fijan, la muerte entonces, en este punto de Platón, sí es diferente para cada quien. ¿Qué dice el cristianismo? Hablando más pegaditos de la muerte, miren, promete una existencia más feliz, eso ya lo sabemos, una luminosidad, que la vida terrenal para los que ya se murieron, pues se acabó ahí, ya cumplieron su camino y van ahora hacia Dios. Entonces, si se fijan en este culto a la muerte, si lo podemos llamar así dentro del cristianismo, es eso, es solamente un paso, ¿sale? Es que termina una etapa, ahí la muerte te va a dar una ventana más, un puente más para llegar a un astro, a una etapa, a un camino diferente hacia la vida con Dios. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, en el cristianismo volvemos al tema anterior, a lo que estamos platicando. Hablar del culto de la muerte no es solamente muerte, sino es hacer una conexión hacia la vida. Así de fácil. El culto a la muerte no es muerte, es también vida.
¿Qué decía Lucrecio? Fíjense bien, que ya después les vamos a hablar más profundamente de Lucrecio para que conozcan de más personajes. Fíjense, decía, preocuparse por los años y los siglos en que ya no estamos entre los vivos es como preocuparse por los años que han precedido nuestros nacimientos. Ni antes nos dolió, ni después nos dolerá. O sea, en pocas palabras, no te preocupes por lo que no fue tuyo. Si hoy te duele, mañana ya no te va a doler. Si a tus antepasados les dolió, a ti no te duele. Es como, por ejemplo, yo critico mucho esta parte de los historiadores. Y yo sé que muchos historiadores por ahí me escuchan. Muchos amigos que tengo son historiadores. Y yo critico mucho esta forma de dar la historia. Hablando de este punto de Lucrecio. Hablando, por ejemplo, de la conquista. Es que nos conquistaron los españoles. A mí no me conquistaron, ¿eh? Yo nací en 1983. La conquista fue hace un friego. Conquistaron a mis antepasados, que todavía ni México existía, no había un México. Entonces, si se fijan, aquí en este culto a la muerte sí hay que cortar ciertas cosas que ya ni te corresponden. ¿Qué pasa cuando celebran el 2 de octubre, que fue la matanza de Tlatelolco? Van, rayan paredes, hacen desórdenes, y ellos ni siquiera nacieron en esa época. Sí hay que recordarla, porque no debemos de imitar los errores del pasado, pero no de esa manera, porque te estás agarrando un culto a la muerte de otros muertos que ni te corresponden, ni te dolieron, ni te dolerán. La verdad, ni te dolerán. Entonces, si se fijan, Lucrecio te habla de esa forma, que no te dolió antes ni te dolerá después. Entonces, estamos hablando ya de una filosofía, ¿eh? Perdón si de repente me quedo callado, pero hablar ya más filosóficamente, que es la hermanita gemela de la psicología, de ahí viene toda esta onda, es más analítico, no que sea complicado, sino es de detenerte un poco más para desenrollarles cómo está lo que nos quieren decir filosóficamente, y más eruditos como los que estamos viendo. ¿Qué decía, por ejemplo, Epicuro? Ya como les digo, después les voy a decir quiénes son, porque van a decir, lo está inventando Fito, ahorita lo está aventando ahí al aire. No. Epicuro. Este sabio afirma, por ejemplo, que los verdugos y horrores infernales no son más que fábulas, que no deben asustarnos a la hora de pensar en la muerte, ya que nunca vamos a coexistir con la muerte. Si estamos nosotros, no puede estar la muerte, y al contrario. O sea, en pocas palabras, para que me entiendan. Él como que daba de entender de acuerdo a su punto histórico, porque sucedían ciertas cosas históricas en los tiempos de Epicuro. Él decía, ok, te van a matar. Pues no tengas miedo de la muerte, porque cuando te mueras, ya te moriste. Y ni vas a sentir la muerte en realidad. No es una muerte tan real, o sea, es complicado. Mira, lo que dice Epicuro es complicado. En pocas palabras te dice de que la muerte no es una presencia que te va a estar dañando en tu existencia, en tu coexistencia con todo. Simplemente es algo que sucede, y ya cuando sucedió, pues ya ni lo sentiste, ¿sale? Esto puede chocar mucho con las culturas que tenemos, como lo que le dije del Samhain, de que pensaban, y por lógica, de que si hacía frío y nevaba era la muerte porque no había cultivos ni ganado, y para ellos pues interactuaba la muerte porque no tenían que comer, pero en sí era la muerte de las plantas y los animales. ¿Sí me doy a entender hacia dónde va Epicuro? Él hablaba de tu muerte, no de la muerte de los demás. Te puede doler la falta de que esté esa persona en este culto a la muerte, en este culto al duelo. Sale hablando del duelo netamente, pero a ti en realidad no te está sucediendo la muerte, le está sucediendo a alguien más, ¿sale? Fíjense, Tomás de Aquino, para pasarnos a otros temitas, Tomás de Aquino, él decía, habla sobre el mal que representaba la muerte, simplemente por el hecho de que con ella se acaba la vida, ¿sale? O sea, hablamos tanto de la muerte porque sabemos que es un fin, volvemos al punto anterior, porque no sabemos qué hay más allá. Tan fácil y tan sencillo lo está diciendo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino. Simplemente es el hecho de que ahí se acaba la vida. Entonces, él te da a entender que por eso es la importancia de la muerte.
¿sale? Porque no sabemos qué hay más allá. Podemos ver al muerto, cómo se descompone su cuerpo, cómo nosotros vamos y nos echamos unas carnitas de un puerco muerto, pero no sabemos qué está pasando más allá de esa inteligencia, de ese supuesta alma o espíritu que en los añales de la psicología se hablaba mucho de ello. Entonces, si se fijan, cada uno de estos autores hablan de la muerte de una forma diferente, ya sea filosófico o más por alguna guerra que andaba alrededor de ellos, de acuerdo a su estado histórico que tienen. Entonces, en la muerte, ya que hablamos de filosofía, vamos a hablar ahora de qué es lo que pasa con ciertas reacciones con la muerte. Miren, las reacciones físicas, por ejemplo, pueden ser cambios en el apetito o en el sueño, malestares estomacales, opresión en el pecho, llanto, músculos tensos, problemas para relajarse, poca energía, nerviosismo o problemas para concentrarse. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque en esta transmisión del dolor que acabamos de ver en este punto, es como también evocamos o provocamos una pérdida hacia el culto a la muerte, o acercándonos, mejor dicho, hacia el culto a la muerte. Porque todo esto te evoca un dolor, una falta de una satisfacción bonita, ¿sí? Porque si hay gente que le satisface el dolor, entonces ahí sí chocaríamos con este punto, porque no sería un culto a la muerte, sino un culto a la satisfacción, como lo vimos en las parafilias. Entonces, ¿qué son los pensamientos fuertes? Ahorita van a entender por qué estoy dividiendo esto, ¿eh? Pueden ser recuerdos felices de la persona que falleció, ¿sí? Preocupaciones o arrepentimientos o pensamientos de cómo será la vida sin esa persona. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona quiere suicidarse? En los pensamientos suicidas, no me dejarán hablar mal, perdón, mis colegas psicólogos, pero la verdad es que sí piensan cómo estará el mundo sin mí, qué pensarán, qué dirán al no estar yo, porque tal vez yo soy el problema, o tal vez no, si les va a doler, y es lo que quiero, que les duela, que sientan mi ausencia, porque no me han sabido ayudar para superar este mal, esta depresión, y quiero morirme, me suicido para que a ti te duela, así como me dolió a mí que no me ayudaste tú. Si se fijan, es un rollo, ¿verdad? Este culto a la muerte, por ejemplo, hablando de este pensamiento frecuente hacia el dolor o la falta, está difícil, es doloroso, es pesado. Por eso es que los suicidólogos es una chamba, la verdad, que mis respetos. Las emociones fuertes, por ejemplo, la tristeza, la culpa, la desesperación, el alivio, el amor o la esperanza, que van conectados con los pensamientos. ¿Por qué estoy cerrando con estos puntos? Para que entiendan cómo al fin de cuentas en estas características, en estos puntos, se basa todo el culto a la muerte. ¿Por qué pensamos de ella en estas dimensiones? Y al final hablamos de las reacciones espirituales, que son una pérdida que puede llevarnos a encontrar fuerza en la fe, a cuestionar creencias religiosas, a descubrir significados y conexiones espirituales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al no encontrar una respuesta dentro de la ciencia que nos pueda satisfacer, de la razón, de la filosofía, de la psicología, de las etimologías, de cómo te dé tu gana, buscas esa fuerza en la fe, que es lo que al fin de cuentas buscamos las personas que somos netamente espirituales en estas reacciones hacia el espíritu. Entonces, con estos 4 puntos, chicos y chicas, quiero finalizar esta primer parte del culto a la muerte. Como les digo, después sí quiero hablar ya netamente del culto a la Santa Muerte, porque es un tema más profundo, y primero quería que entendieran esto, ¿de acuerdo? De cómo el culto a la muerte es más profundo que solamente matar, o que solamente sentir cierto dolor, o una experiencia sobrenatural, o buscar explicaciones con los seres queridos que han muerto poniendo un altar de muertos. Es más profundo que eso. Entonces, pues la verdad nada más me queda despedirme, agradecerles que siguen conmigo en todas estas locuras de las babas de Pavlov, de este podcast de preguntas de Fito Rodríguez, y nos vemos la próxima. Y pues como ya les adelanté, vamos a hablar del culto a la Santa Muerte, netamente el culto a la Santa Muerte. Así que pues muchas gracias nuevamente, cuídense mucho, ojalá les haya gustado el tema. Bye bye.